Buen día, ingeniero. Mi nombre es Alejandra Rivera de la sección 1300 y en este video explicaré cómo hice los proyectos. Bueno, en el primer proyecto nos daban el flujo másico del aire, ambas temperaturas y las presiones. Bueno, ya con estos datos se podría hacer balance de energía para poder encontrar el calor del intercambiador de calor. Em, y así con esto, ya teniendo esto, se podría calcular la temperatura de salida del agua. Como lo que tomamos es el calor específico de la temperatura inicial, la temperatura de entrada del agua, tendríamos que iterar hasta que las temperaturas medias nos quedaran menor a 1 grado. Y así fue como encontré la temperatura de salida del agua. Ya para encontrar la efectividad, pues ya teníamos el calor real y también el calor máximo, lo podríamos calcular encontrando la capacidad calorífica mínima y con esto, y ahí el potencial de temperatura máximo. Y con eso podríamos encontrar el calor máximo. Y así encontré epsilon. Con epsilon nos podríamos ir a las tablas y después encontrar NTU. Y así fue como encontré la efectividad. También traté de encontrar el H convectivo interno. Lo que hice fue que como el diámetro exterior era muy pequeño, entonces asumí que el diámetro interior era igual al diámetro exterior porque el espesor del tubo sería muy pequeño, ya que el diámetro exterior es demasiado pequeño. Entonces el diámetro interior también es pequeño, por lo que el espesor tendría que ser aún más pequeño. Entonces con esto lo que hice fue encontrar Reynolds, saqué las propiedades termofísicas que se ocupaban con la temperatura media del agua. Y así como ya sabíamos cuál era el diámetro interior, así encontré el área de flujo interior. Y después me fui a lo de las correlaciones para encontrar a Nusselt y con Nusselt poder encontrar el H convectivo interior. Ya con el segundo proyecto ya nos daban la geometría, pero aquí no podíamos comenzar con el balance de energía porque solo nos daban las temperaturas iniciales. Pero nos daban la efectividad, la eficiencia, perdón, de la aleta. Y con la eficiencia de la aleta podemos encontrar la eficiencia global. Después, como ya nos daban la altura, el ancho y la longitud que es paralelo al flujo, así encontramos el volumen, también podemos encontrar el área frontal. Y de ahí, con esos datos y con sigma, podemos calcular el área mínima. Y ya teniendo estos datos, me fui a iterar. Lo que hice fue que comencé con la primera temperatura media. Lo que hice fue iterar con la temperatura de entrada del aire y la temperatura que nos daban del agua para poder encontrar la temperatura. Con la temperatura media encontré las propiedades que se ocupaban. Como ya teníamos G, así ya se podía sacar Reynolds y con las funciones de LS se puede encontrar F y el número de Colburn. Bueno, y así podíamos encontrar el H convectivo exterior. Ya teniendo el H convectivo exterior,
calculé la resistencia térmica y con la resistencia térmica se podía encontrar el coeficiente global. Después de encontrar el coeficiente global, ya se podía calcular el NTU y con el NTU encontrábamos la efectividad. Y para encontrar el calor real, solo teníamos que calcular el calor máximo y el calor máximo ya teníamos la efectividad. Entonces así despejábamos para el calor real. Y así podíamos encontrar, hacíamos balance y así encontrar la temperatura de salida del aire. Volví a hacer el mismo procedimiento hasta que dejé de iterar hasta que las temperaturas medias fueran menor a 1 grado. Ya teniendo la temperatura de salida del aire, encontraba lo que es el calor que nos pedían que se cedía a la zona. También podíamos encontrar la potencia de los ventiladores ya con todos los datos y después solo nos quedaba calcular el ahorro neto. Y así fue como hice. Y también para que nos pedían hacer este mismo procedimiento para comparar con y que lo comparáramos con ese otro intercambiador de calor y pues el ahorro neto variaba. Y así fue como hice ambos proyectos. Muchas gracias.